Hola amigos y amigas de Esto no prendió cabres. Soy Freddy Van Dort, conductor de este programa, y hoy día tenemos una entrevista muy especial con un invitado de lujo, como todos los que hemos tenido. Él es Esteban Torres, músico de larga trayectoria y activista cultural también. Así es que le damos un aplauso virtual aquí. Esteban, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, pues Freddy, aquí estamos. Pasando toda esta locura de la pandemia, está raro todo esto en realidad. Está todo un poco El clima revuelto. nacional. Estamos revolucionados desde octubre nosotros. Lo que hablábamos ayer Sí, con una invitada que tuvimos que es escritora y guionista, nos decía que desde octubre, y bueno, es obvio que desde octubre estamos todos bien sí, la invitada que revolucionados. existe. Sí, pues. Esto en realidad, pues sabéis que Freddy, a mí me llama harto la atención en realidad la situación en la que estamos. La situación en la que nos encontramos ahora, así como a nivel país, es algo que igual ya veníamos, se veía venir de hace mucho rato en realidad. Habría que ser bastante necio como para pensar que esto iba a desembocar en un estallido como el que tuvo lugar en octubre, digamos. Exacto. Ha Nadie estado se lo imaginaba, complejo. yo creo. Ese salto al torniquete como que cambió la historia, Claro, porque hay un eh, Chile antes y después de ese salto al torniquete finalmente. hubo un cambio bien radical. Exacto. Te presenté yo, Esteban, como músico de larga trayectoria. Hay mucha gente que te conoce, mucha gente que te quiere mucho, que está esperando esta entrevista, pero también para la gente que a lo mejor no conoce tanto tu trabajo, que les cuentes un poquito acerca Ujú. de esta trayectoria musical, desde cuándo se inicia esto, cómo ha decantado. Sí, sí, ha sido un camino bien bonito en realidad desde la adolescencia más o menos hasta el día de hoy dedicado a la música, pasando por hartos lugares y en agrupaciones también distintas en las que hemos ido cada uno aprendiendo muchas cosas. Yo en lo particular, dentro de lo que es el área de la música, he aprendido muchísimo. Están medias complejas las comunicaciones en estos momentos. Vamos a esperar a ver si se despega un poquito la cámara de Esteban ahí. Les estaba contando yo que él es músico de larga trayectoria. Él ha estado en bandas bien renombradas. Esteban, se paró un poquito la conexión. Ha estado en Ágata, en Psycho también. No sé si me escuchas. Ahí retomamos la conexión contigo. Exacto. Sí. Sí, Sigue contándonos, por sí, ahí favor. yo te escucho. Ya, súper. Sí, pues como tú estabas comentando, desde la adolescencia que he participado siempre como un poco del ambiente musical y a ti también me tocó conocerte en una época bien linda también de la ciudad de Quillota, que yo creo que ese despertar cultural tuvimos la suerte de vivirlo nosotros y no sé si es que se irá a repetir de nuevo. Nosotros Uf, participamos de un ambiente cultural en Quillota que fue bien rico y bien de amigos, bien de compañeros, tratando de hacer entre todos algo, digamos. Yo recuerdo participaciones musicales también contigo en lo que fueron el área del teatro en Quillota, también cuando montamos Jesucristo Superestrella, ¿te acuerdas? Que tocamos arriba del techo de la iglesia de Quillota. sí. Como tú le llamas, ese despertar Fueron cultural. bien, sí, Fue fuimos muy parte bueno. de ese proceso y un proceso muy bonito que yo creo que tuvimos la suerte de vivir y que no sé si es que los cabros de hoy en realidad irán a tener la misma suerte, digamos. Mm, Tuvimos la suerte de poder caminar por un Quillota que era absolutamente tranquilo, que podía ir caminarlo a la hora que fuera en la madrugada sin que te pasara nada. mm. O lo más te ibas a encontrar con otros grupos de gente que a la larga te ibas a quedar haciendo amigos. Exacto, O exacto. sea, fue una situación cultural bien rica en realidad la que nos tocó pasar. Y eso Fui- también va propiciando que uno se vaya quedando en ciertos ambientes. exacto. Yo Fuimos por unos lo menos me privilegiados en quedé, ese sentido. sí, yo me quedé en el ambiente de la música. eh, Como tú comentabas, estábamos con mi banda, con la banda que
formamos la suerte también de participar hartos años con otras bandas nacionales como Psycho, la suerte de tocar con otros artistas también, con no sé, el Flor Motúa, con otras bandas de la época también, ayudar harto ahí a otras bandas a tocar, a sonar, a lograr conseguir contacto, en todo lo que se pudiera en realidad. Estuviste Y en eso es grandes lo que sigo eventos. haciendo hasta el día de hoy. ¿Cómo? Estuviste en grandes eventos de la música nacional. O sea, si uno se mete a Sí, tu perfil, no sé, en la cumbre del rock, estuviste ahí, has sí, tenido la oportunidad de estar en grandes escenarios. Y eso es, imagínate, se nos quedó pegado de nuevo el Esteban un poquito, está media compleja la señal todavía, vamos a esperar que se despegue ahí. ¿me escuchas? Sí, ahí te escucho, ahí se despegó. Ah, ya, Sí. ok. Estaba comentando que sí, pues tuve la suerte de pasar por hartos escenarios entretenidos. Pues. Tocar en hartos festivales también, participar de distintas movidas culturales a nivel nacional, eso también fue muy bonito, conocer otras realidades de tu país. ¿Cachai? O sea, hay varias experiencias que recuerdo que realmente tienen mucho que ver con lo local, con lo diverso que además es este país. O sea, no es lo mismo ir a tocar a Arica que ir a tocar a Punta Arenas. El público, la gente, la misma escena cultural es distinta, se da de formas distintas. Entonces sí, he sido como un afortunado en ese aspecto de poder participar con bandas y en proyectos culturales también que son bien entretenidos y que me han dado la posibilidad también de ir viendo ciertas cosas, por ir encontrándome con ciertas realidades. Ahora, todo eso fue dándose así hasta el año 2005. En el año 2005 fue cuando tuve el accidente con la banda con la que estaba tocando en ese momento, con Psycho. Y de ahí para Hay adelante, un antes, bueno, ahí disculpa, hay un antes y cambio de un vida. después, me imagino de eso. Hay un antes y un después de ese evento Claro, en particular. claro que sí. Hay un antes y un después bien notorio, bien duro. También fue una situación bien extrema la que nos tocó pasar en realidad en el accidente y los seres humanos cuando nos vemos expuestos y sometidos a situaciones extremas cambiamos. Tenemos la posibilidad de aprender, cambiar y nada, o sea, ahí la vida nos deja parados en otros lugares. ¿Cachai? Particularmente yo quedé con hartos problemas para poder desplazarme, ¿cachai? Me fracturé la columna, me quebré varias vértebras, una vértebra estalló, desapareció, entonces se me montó en la columna ahí, en ese espacio que no tenía vértebra en un momento y me costó años, en realidad, volver a caminar y a volver a hacer la vida un poco más independiente. Entonces, por eso te comentaba que ha sido como un bonito desarrollo de la música, el de la cultura, pero que también ha sido a través de un rigor bien complejo, a través de experiencias que son bien duras a veces, sobre todo las que tienen que ver con el cambio del cuerpo. Mayoritariamente yo creo que esas. Yo después de eso, después de yo quedar en una situación de discapacidad, es que realmente me vine a ser consciente de qué es lo que estaba pasando más o menos en este mundo con respecto a lo que es vivir en una situación de discapacidad, siendo que antes del accidente estudiaba educación diferencial. Yo pensaba que era una persona sensible a la temática, pero realmente me di cuenta después del accidente que realmente, claro, sí, tenía una sensibilidad, pero había un montón de esa realidad que yo no lograba ver porque realmente solo se puede vivir. No. Después de que yo tuve el accidente, en realidad como que me di cuenta también de un poco de esas carreras que vienen a ayudarlo a uno dentro de lo que es el espacio de la rehabilitación y todo eso. Son carreras que tienen un enfoque que yo creo que no ha sido el más adecuado hasta ahora.
O sea, un poco lo que yo he ido haciendo hasta ahora, como tú comentabas delante, sí, ha sido dentro de un desarrollo del área cultural y musical. Después me empecé a hacer parte también de conversatorios, por ejemplo, o presentaciones sobre lo que es el tema de la discapacidad en Chile, y empezar un poco a tirar cifras con respecto a lo que es el vivir en esta situación, porque uno lo dice, es fácil decir que una persona... Quedó un poquito pegada la señal nuevamente, Esteban. Mientras se despega la señal, bueno, voy a ir adelantando la pregunta que le tenía a Esteban. Dale. Dale. Sigue, por favor, continúa. Que se quedó un poquito pegada la señal. Ah, entiendo. No, te comentaba que dentro de este camino fue después empezar a participar de estos espacios de la situación de discapacidad y empezar a hacerlos un poco más evidentes dentro de lo que es el mismo, de las distintas áreas sociales en las que uno puede tener contacto, cierta injerencia también de pronto, en empezar a mostrar qué es lo que está sucediendo, que en Chile es un país que realmente tiene muy pocas posibilidades de desarrollo como seres humanos para los propios seres humanos que viven dentro de él. ¿Te das cuenta? Y eso es algo que como país, yo creo que, como hablábamos al principio, o sea, este estallido que fue en octubre era súper necesario. Es necesario ya empezar a manifestar el hecho de estar hastiado y asqueado un poco de lo que ha hecho la clase política hasta ahora con el pueblo de Chile, y que además ha sido tan evidente en su actuar en contra de nosotros, o sea, de la gente, del grueso de la población, no del 1% más rico de este país, digamos. ¿Cachai? Cómo es que todo se ha ido articulando de una forma que es absolutamente conveniente para un grupo muy pequeño, muy reducido de la población, y queda un segmento gigante fuera de esa población, y que a pesar de esa negligencia, incluso quedan espacios que no son cuantificados. Es decir, por ejemplo, las personas en situación de discapacidad en Chile no se ha hecho un censo con respecto a lo que es esta temática, y no tenemos un número específico ni cierto. No venía, Porque digamos, como pregunta en el censo, de hecho. En el último censo no venía como pregunta. No venía como pregunta, era algo que tú podías informar voluntariamente, pero además de eso era realmente un saludo a la bandera, porque no era una información que se estuviese considerando realmente para poder ir guardándolas y hacer estadísticas con respecto a lo que está pasando en nuestro país. ¿Te das cuenta? Entonces, la última tal vez número o cifra que tenemos de personas en situación de discapacidad es algo de la Encuesta Nacional de Discapacidad del año 2016. Ya. ¿Te das cuenta? Y Ya han entre pasado medio 4 pasaron años. dos situaciones, claro, y pasaron dos situaciones de posible censo en donde en ningún momento se preguntó por las personas en situación de discapacidad. Entonces, hay espacios sociales que ni siquiera tenemos cuantificados. Esteban, ¿qué pasa con las personas en situación de discapacidad? Bueno, yo siempre no tengo claro cómo es el concepto mismo. ¿Es discapacidad realmente o es diversidad funcional o son cosas diferentes? Qué buena pregunta la que me haces. Mira, yo particularmente creo que son dos formas de abordar una problemática que es mundial, es una problemática humana en realidad, que plantea dos perspectivas que son súper distintas. Por un lado, yo puedo decir que una persona es discapacitada en la medida que yo soy quien establece un juicio de valor con respecto a lo que yo tengo al frente. Y otra es la que un poco estamos nosotros haciendo bulla desde hace años atrás a través de sitios y a través de ir a estos encuentros culturales o conversatorios a poder exponer ciertas perspectivas del estudio de la situación de la discapacidad. Y es en la cual nosotros, como personas en situación de discapacidad, hacemos una observación que tiene que ver con un elemento que es connatural a los humanos, y que es el hecho de que somos diversos, y nuestro funcionamiento también es diverso. Por lo tanto, desde esta perspectiva, deja de existir la discapacidad, porque deja de existir algo de incapacidad que yo
como externo trato de asignarte a ti, sino que es algo que incluye a la persona que la está padeciendo en este caso. Perfecto. ¿Te das cuenta? Y que un poco lo que viene a hacer este movimiento, es el movimiento del que yo te he comentado un poco, que hemos estado participando como colectivo de personas en situación de discapacidad o con distintas agrupaciones, viene a hacer un poco esto, a tomar un poco las riendas de la discusión y a decir, ¿sabes qué? Es como la discusión que se íbamos a decir gay, o lo seguíamos tratando de una forma que fuera peyorativa. Yo creo que estamos en un momento social de la humanidad en realidad en el cual hemos llegado a desarrollar grandes cosas. No deberíamos tener las cifras que tenemos con respecto a hambre, con respecto a muerte, con respecto a enfermedades, porque los medicamentos existen en sí, están. Lo que no hay es la disposición y tener la capacidad de decir, ¿sabes qué? Realmente esto es algo que lo necesita cualquier ser humano e independiente que tenga él acceso o no a dinero, lo va a tener igual. Exacto. Que está asegurado, digamos, como un derecho humano. Exacto. Pero eso es algo que también es bien paradójico también acá en Chile, porque independiente de que sea un derecho humano, Chile es un país que se caracteriza por la violación en realidad de los derechos humanos de las personas que habitan en este propio país. Entonces, ahí quedamos en una situación compleja. ¿Por qué? Porque sabemos que el lenguaje construye una realidad. Eso ya lo sabemos, eso ya no hemos dado cuenta, es algo que hemos podido hacer un ensayo y error y hemos podido darnos cuenta que realmente si que yo a Pedrito le digo que es tonto todos los días, Pedrito va a terminar pensando que es tonto. Entonces, si yo a una persona le estoy diciendo discapacitada y estoy siempre recalcando su incapacidad, su minusvalía, imagínate la palabra, minusválido, persona Vales con menos menos que el valor. resto, es así, vales menos que el Es resto. una persona con menos valor. Claro. Entonces, te vas dando cuenta de cómo ese lenguaje ha ido teniendo un movimiento a través de las décadas. Antes se referían a la gente en situación de discapacidad de forma que era terrible, terrible. Lo mismo que pasaba con las taxonomías psiquiátricas, por ejemplo, en 1800, así como la imbecilidad, la estupidez, no sé, hay harto ahí que la ciencia también nos deja harto que desear en el proceso de desarrollo también del mismo cuerpo social de la humanidad. Pero yo Afortunadamente creo que ya vamos va a poder avanzando. ir dando. Exacto, yo creo que ese es un poco la raya para la suma. Darnos cuenta que tenemos que empoderarnos y tenemos que hacernos parte de estas conversaciones, en las cuales yo tengo que establecer, o qué es lo que yo habitualmente hago en este tipo de encuentros, por ejemplo, es establecer de inmediato una diferenciación entre que los profesionales, claro, pueden hablar de la situación de discapacidad, pero nosotros lo que hacemos relevancia en realidad es una característica, es tratar de describir una característica de todos los organismos vivos. Y es que todos los organismos vivos a lo largo de su ciclo vital tienen una funcionalidad que no es igual que el día 1 a la del último día. Entonces puede ser que tú no hayas nacido con nada y seas una persona bípeda normal. Puede ser que tengas un accidente, como yo, y que quedes en una situación de discapacidad. O puede que si que no te pasan las dos anteriores, vas a llegar a viejo. Y al llegar a viejo, todo lo que hemos construido, las escaleras, todo lo que realmente, lo que hemos ido creando de forma poco previsible de las realidades de otros. ¿Te das cuenta? O sea, hay mucho de lo que nosotros creamos hoy en día que es disfrutable solo para personas que están entre los 30 y 50 años. El resto, antes de eso y después de eso, es difícil disfrutarlo. ¿Te das cuenta? Entonces, el mismo juego social también nos ha ido empoderando lo suficiente como para poder salir a la calle y decir, oye, ¿sabes qué? Cortémosla y tratemos de hacer esto un trabajo mancomunado. Cosa que esto tenga un desarrollo y que sea un desarrollo que sea coherente con la vida de las personas, principalmente eso.
poder Y tener Esteban, un buen existir, un buen pasar. Esteban, en algún momento yo veo mucho tus publicaciones en Facebook, por ejemplo, y en algún Ujú. momento me quedo con algo que subiste y que dice que en esta cuarentena que estamos viviéndola todos, o la mayoría de las personas que podemos hacer la cuarentena, porque, claro, dicen, quédate en la casa, pero no todos pueden quedarse en la casa porque tienen que salir a trabajar. Exacto, Pero claro, tú claro. dices, oye, para nosotros, las personas con discapacidad, esta cuarentena no es algo tan alejado a lo que vivimos Es diariamente. algo que tiene que alterar la vida. Exacto. Exacto, no es algo que nos viene a alterar la vida. Y sabes que a mí eso es lo que más me ha llamado la atención en realidad, es la capacidad, la incapacidad o la minusvalía, no sé, pero es la incapacidad que tienen algunos seres humanos de poder hacerse a, a circunstancias que son súper distintas a las que ellos viven corporalmente. Es decir, esto del bicho y de la pandemia que en la que estamos con el COVID, eh, ha significado que nos tengamos que quedar en las casas, ha significado que ojalá no salgas de tu casa, quédate en casa, pero eso también viene a hacer que nos encontremos personas que estábamos antes 24 horas del día en la casa, Mm, ahora nos encontremos con más gente. claro. Entonces, para nosotros en realidad esto nos ha venido a cambiar mucho, porque vivimos en una situación de aislamiento que es constante. Mm, El transporte no es algo que sea amigable para tener una persona que está con movilidad reducida, es algo, no es viable vivir o hacer tu vida a través del transporte público. Entonces, esto de la pandemia en realidad nos viene a nosotros, a los que estamos en esta situación de discapacidad, también nos viene a poner en cuestionamiento de qué es lo que pasa con los otros, con tus pares, con la misma gente de tu familia, por ejemplo. exacto. ¿Qué pasa con la gente de tu familia que está desesperada por estar en la casa y de pronto tú le empezás a comentar esto? Que chuta, resulta que hay un porcentaje grande de la población chilena que no sale de su casa, que las veces que sale son contadas en el mes y que producto de esta pandemia haya tanto problema y revuelo por quedarse en la casa. O sea, eh, es complejo. Yo creo que ahí los seres humanos tenemos otra, hay algo que aprender ahí, ¿cachai? Y darnos cuenta que realmente las circunstancias humanas no son estáticas. Nada, nada es estático. Yo jamás pensé que iba a vivir una situación de discapacidad, como te decía, incluso estudiando una carrera con la cual uno cree que está sensible a una temática y después te das cuenta que realmente no sabías, primero que no sabías nada y segundo, la universidad te preparó muy correctamente para poder enfrentar esta realidad, porque a estas realidades realmente no les han prestado oído. A estas personas que estamos en esta situación de discapacidad no se les ha preguntado de forma directa, no se las ha hecho partícipes. Mucho de lo que ha estado el día de ayer, la semana pasada y esta semana, eh, han empezado a salir los grupos, por ejemplo, de los cuidadores de personas en situación de discapacidad. Pero curiosamente no hablan las personas en situación de discapacidad, sino que Hablan vienen los a hablar los cuidadores. cuidadores de que ellos están súper cansados porque tienen a una persona que tiene dependencia y que tienen que estar ahora las 24 horas del día en la casa, además encerrados. Claro. ¿Cachai? Entonces sí, es problemático. Me imagino que para ninguna persona es fácil quedarse estático y quieto en la casa, pero no nos olvidemos que las personas que están dentro de ese problema tal vez también tienen algo muy importante que decir con respecto a esto. Sí. ¿Te das Oye, cuenta? Esteban, Entonces, ¿se ha prestado oído a esto? Seguimos en lo mismo. Se sigue prestando oído al bípedo normal, al bípedo normal, ¿cachai? Que es el cuidador en este caso, y que por lo tanto, como él es un cuidador, hay que cuidarlo a él, pero resulta que no gastamos los esfuerzos, todos los esfuerzos que podemos gastar e invertir en saber qué es lo que está pasando con esa persona, que está siendo cuidada. Sin embargo, Esteban, la mayoría de los municipios tiene planes y programas para el cuidador, tiene talleres para el cuidador, tiene, oye, venga a tomar tecito el día jueves de los cuidadores. Pero resulta que ellos tienen la posibilidad de salir de su rol.
aunque sea una vez la semana en estas actividades municipales o las que sean, pero la persona en situación de discapacidad ahí, queda ahí mismo, Claro. ¿Cómo se integra? aplicando el mismo paso. Exacto. ¿Cómo se Entonces, un integra? poco yo también creo que esto que tú me preguntabas al principio de si qué es discapacidad, nosotros en este momento estamos apostando por un cambio social un poco que viene a empoderar a las personas que estamos en situación de discapacidad y empezar a nosotros a señalar. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que realmente la vida tiene una situación que es de diversidad del funcionamiento a lo largo de su propio ciclo vital. Esto no es algo que tenga que ver con dis, con minus, con lo que te falta, sino que tiene que ver con cómo es que nosotros empezamos a reconfigurar el fenómeno del ser humano, de lo que es vivir y del cómo es que vivimos, cómo es que vamos viviendo y cómo es que vamos construyendo también el espacio social para poder ir conteniendo a más gente que realmente es lo que socialmente no hemos hecho. Y El estallido finalmente, social, todo esto viene a mostrarnos todas esas precariedades que tenemos como sistema. finalmente ya es súper difícil estar en una situación de discapacidad. Pero me imagino lo que se cuadruplica, o muchas veces más complejo, para una persona que es mayor de edad. ¿Por qué? Mm. Tú tienes una visión acerca de la Teletón, me imagino, de lo que es la Fundación Teletón. Y tengo una posición con respecto a eso. Claro, no sé si puedes compartirla, porque claro, la Teletón Mira, es para personas hasta los 18 años. mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Es que ahí volvemos al inicio de nuestra conversación, cuando hablábamos de los derechos humanos, y yo te hacía un poco referencia a que Chile es un país que dentro de su modelo social no entra el derecho humano. No viene a salvaguardar un poco estas cosas mínimas y básicas que necesitamos como piso mínimo, como humanidad, para poder ir desarrollándonos de una forma adecuada o ir tendiendo a una mejora. Este caso puntual del que estamos hablando, de la situación de discapacidad y las personas en situación de discapacidad, ni siquiera se les reconoce dentro de lo que es el área de derechos humanos acá en Chile, el derecho básico a la rehabilitación. Tengo una posición con respecto a lo que es la Teletón, por lo que significa y por lo que nos ha impedido en realidad desarrollar, porque realmente ese papel benefactor que hace la Teletón es algo que nos hace un flaco favor de forma directa a nosotros, a las personas en situación de discapacidad. O sea, a mí me ha ocurrido que yo salgo al día después de la Teletón, a la calle, y te encontráis con gente que te empieza a cantar la cancioncita del tanana, tanana, tanan, porque tú vas con muletas o porque vas en silla de ruedas. Entonces, te das cuenta de que esto realmente ha hecho muy flaco favor. Esto nos vuelve a poner en una situación de ser subsidiados, ¿Me puedes repetir esa última de frase? ser Que quedó pegado. Repíteme esa cuidados última frase. Los viene a poner en una todos. situación de... Entonces, volvemos al tema. ¿Aló, Freddy? Sí, sí, acá estoy. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Sí? Por ahí se Ahora está. escucho. Ahí sí. Ya, es que quedó un ratito pegada. Quedó un ratito pegada, Esteban. Ahora te escucho. Sí, si podíamos retomar esa idea de que les hace un... estabas comentándome al otro día de la Teletón, a los días después, la gente casi que les canta la canción esta típica de la Teletón. Claro, canta Hay la que... canción y estoy seguro que lo hace con la mejor de las intenciones, porque lo hace con una sonrisa en su boca, pero me doy cuenta ahí de cómo es que esta institución y esta forma de publicitar una situación hace que las personas asignemos valores a espacios que no los tienen como tal. Es decir, no podemos seguir esperando de que la Teletón venga a ser el garante y el guardián de la infancia de chicos que nacen con algún tipo de anomalía o con chicos que tienen algún accidente y que les sucede algo y ahí se hace una posibilidad a la Teletón. Esto es algo que debiese estar resguardado desde el Estado, es un derecho y en el cual no debiésemos ser nosotros además expuestos como, porque si te fijas realmente la Teletón son 27 horas
en las que publicitariamente la perspectiva está en conmover a la persona que está del otro lado del televisor para que se levante y vaya al banco Que y se sienta culpable. vaya a dejar plata. Exacto, se sienta culpable y por otro lado también es un dispositivo un poco como de descarga de culpa, porque en la medida que yo ya puse plata, me olvidé del problema y el problema ya no es mi problema, ¿te das cuenta? Pero las personas que realmente vivimos en esta situación, de partida la Teletón es una institución que atiende chicos solo hasta los 24 años, Ah, ya. ¿te das cuenta? Con cada teletón anualmente, cada teletón lo que permite es abrir 2.500 cupos para poder recibir gente. Mm. Y como te comentaba también al principio, no tenemos una cifra oficial de cuántas personas somos hoy en día, al 2020, por ejemplo, en Chile, pero en las últimas cifras ya estábamos cerca de los 3,5 millones. Es decir, que ya iremos hacia los 4 millones dentro de poco rato. Es Entonces harto. no podemos estar esperando que la Teletón venga a dar respuesta a estas 4 millones de existencias que vamos a tener, y que además no van a cumplir con todas las características que tienen que cumplir para ser parte de la Teletón. Claro. O sea, debería Porque, estar son, finalmente son cubierto por 2.500 el Estado. cupos. Exacto, esto es algo que debiese estar, el, el Estado debiese ser garante de que cualquier persona que vive bajo su tutela y en su estado tenga el acceso mínimo a situaciones de salud y rehabilitación, y sobre todo considerando que es una rehabilitación que no es puntual, no es una rehabilitación que tú vas a hacerla un par de semanas y de ahí tú no vas a volver. Las personas que vivimos, por ejemplo, las personas con movilidad reducida, que es el problema con el que yo, por ejemplo, que con una lesión a la columna, con una lesión medular incompleta, eh, tenemos muchos problemas para poder desplazarnos. Si por Estamos con problemas de señal nuevamente. Vamos a esperar que se despegue un poquito el- que agarre la señal. Vamos, vamos con el Wi-Fi. Hay mucha gente conectada seguramente a esta hora. Por eso estamos con un poco de problema de señal. Pero ahí tenemos a Esteban. Seguramente. Ahí estamos. ahí, Ahí ¿me estamos de escuchaste? nuevo, sí. Sí, Estamos de nuevo acá. bueno, Sí. bueno, ya te estaba comentando que lo difícil que es un poco para nosotros ir dando cuenta de cómo es que realmente como Estado y como país no tenemos asegurado absolutamente nada con respecto a las cosas que podéis ir necesitando a lo largo de tu ciclo vital. Entonces, claramente la Teletón no es un elemento que nos ayude en el desarrollo, todo lo contrario. Es un elemento que nos va a seguir perpetuando y nos va a ir tirando para atrás. Nos va a Y ir tirando para atrás. qué difícil es luchar contra este buque que es la Teletón, porque se siente atacada mucha gente cuando uno Sí, dice pues. este tipo de cosas, porque está muy en el inconsciente, en el subconsciente de las personas, esto de la culpa. Yo tengo mucha familia tengo sobrinos que se han atendido en la Teletón, y yo, pucha, digo algo en contra y se me tiran todos, así, es Claro, increíble. Porque, claro, claro. es esto de no comprender que el Estado finalmente se tiene que hacer cargo. Y tiene que ser garante, como dices tú, de las personas, que son casi 4 millones, es mucha gente, como dices tú. Es mucha gente. O sea, imagínate que las cifras, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, estiman que cerca del 20% de la población mundial vive en una situación de discapacidad. Entonces es un número que no es menor y además es un número que no decrece, porque no es que uno se vaya a mejorar de un día para otro y ahora ya no soy más discapacitado. No, esto es un número que no decrece, es un número que no vamos a lograr tenerlo en cero, porque es parte de la diversidad humana también el presentar este tipo de diversidades físicas. Es decir, también eso, también hay que sacarse un poco de la cabeza este ideal humano de bípedo, norma, súper poderoso y que puede llegar a todos lados solo, porque eso en la realidad, y es lo que uno puede ver en la evidencia de la existencia de los seres, no es así. No nace el 100% de los seres humanos en esas condiciones, sino que hay una diversificación entre medio. ¿Te das cuenta? Entonces,
en esa diversificación como país, hasta ahora, como experimento social, ¿qué respuesta es la que hemos podido dar? Ha sido absolutamente nula. Absolutamente Totalmente de nula. acuerdo contigo. Es nula y además es invalidante desde el nombre que se te asigna, porque te tratan de inválido, te tratan de menos válido, o te tratan de discapaz. Y es por eso que nosotros un poco volvemos a hacernos parte de esta conversación y a sentarnos a la mesa diciendo, a ver, ¿sabéis qué? Aquí hay algo que estamos nombrando pésimo, porque además a mí me pasa habitualmente cuando yo converso con gente y estoy en un diálogo en el que estoy mirando a los ojos a la otra persona, la persona cuando trata de decirme a mí o preguntarme cuándo yo quedé discapacitado, es una palabra que se sabe que no aplica a la condición de la persona que yo tengo al frente. Claro. Y yo me doy cuenta de eso, ¿sabes por qué? Porque al momento de nombrarlo deja de haber contacto visual conmigo y se agacha la vista, se mira por otro lado. Porque la persona que está emitiendo ese juicio también sabe que la palabra que está utilizando no describe a la persona que tiene al frente. Exacto, exacto. ¿Te das cuenta? Entonces nosotros lo que hacemos un poco con este llamado oye, nosotros nos damos cuenta, y es eso lo que queremos poner en relevancia. La vida humana tiene una diversificación, y esa diversificación es natural. No es algo contra lo que tengamos que luchar, no es algo que tengamos que erradicar, es parte de la asociatividad genética que tenemos los seres humanos. Exacto. Entonces, desde ese punto de vista ya es como sacarse la cabeza que hay aberraciones genéticas, que no puede ser. O sea, las sociedades que han ido tomando ciertos caminos con respecto a lo que es, por ejemplo, el resguardo del nacimiento de chicos con síndrome de Down, por ejemplo, en España. En España, hace años se promulgaron ciertas leyes para poder hacer tamizajes genéticos y poder saber si es que tú ibas a tener un hijo que pudiese tener trisomía 21, síndrome de Down. Yeah. Entonces se da, con esta ley se da la facilidad a la familia, en este caso, de poder abortarlo, de poder eliminar la posibilidad de que ellos existan. Y en las sociedades que han ido tomando ese camino, por ejemplo, los chicos con síndrome de Down han ido desapareciendo. Producto de que si que tú le preguntas a una persona, claro, yo creo que la vida no se le plantea más fácil ni más feliz cuando le dicen que va a tener un hijo con síndrome de Down, porque sabes que vive en un país que tiene una educación que no es inclusiva, que además estamos hablando de la inclusividad, de incluir. Eso quiere decir, cuando yo hablo de incluir algo, es porque estoy consciente de que hay una exclusión, por algo hablo de inclusión. ¿Te das cuenta? Y cómo es que ese mismo modelo de la inclusión no ha servido en absoluto. O sea, ha sido mucho más problemático para las personas, para los chicos que están dentro de esta categoría y les cuesta mil encontrar un colegio, encontrar una familia, poder encontrar un lugar adecuado para el desarrollo de su hijo. ¿Te das cuenta? Absolutamente. Oye, Esteban, ha estado muy, muy interesante. Seguramente la gente que vea esta entrevista se va a encontrar con mucha información súper relevante con respecto a lo que has estado conversando hoy día. Como para ir cerrando, yo te quería preguntar, ¿en qué está el día de hoy Esteban? Esteban Torres, ¿en qué estás el día de hoy? ¿Cómo sigues ligado a la música? ¿Estás creando? Siempre. Siempre he dedicado a la música, siempre haciendo cosas. Ahora estoy haciendo un par de cosas con unos amigos, estoy también avanzando algunas cosas, algunos temas que estamos haciendo con mi hermano. Siempre he dedicado a la música y también siempre he dedicado a un poco lo que te comentaba al principio del área de activismo y uniendo estas dos cosas. La música tiene algo que es maravilloso, que logra unirnos a pesar nuestro. Es decir, incluso tú te podés dar cuenta cuando ponís una cierta música que hay gente que la puede odiar, pero igual mueve la patita. Exacto. La música es algo que nos pasa a los seres humanos, ha sido parte también de nuestro desarrollo, de nuestro ciclo, así como humanidad. Y ha sido bonito poder llegar a estos lugares a echar una mano con respecto a, oye, ¿sabéis qué? Puta, necesitáis músicos, yo puedo conseguir amigos músicos, veamos qué es lo que podamos hacer. Lo triste es que este tipo de desarrollos también se den
para poder juntar, por ejemplo, plata para una operación que una familia no va a tener nunca, la situación económica para poder solventar. ¿Cachai? Pero nos seguimos encontrando a través de este vehículo hermoso que es la música, digamos. Exacto. Bueno, Esteban, oye. Eso, y también dedicado a tratar de ir viendo cómo poder inocular esta idea de la diversidad humana en cada una de las personas a las cuales pasa por el frente mío. Es algo que trato de inocularle a todo el mundo, de date cuenta de que esto, discapacidad es una mala palabra, minusválido una mala palabra, no define a la persona que tú tienes al frente, y todo lo contrario, le pone un techo muy bajo además, y eso no está propiciando el desarrollo humano de nadie. Entonces un poco también la invitación a toda la gente, y ojalá a los que vean esto también es a que nos sigan. Tenemos en Facebook tenemos Diversidad Funcional Chile, donde estamos siempre tirando información, donde estamos avisando también de las actividades de las que podemos ir participando. Y también tiramos ahí harta información de lo que es esta perspectiva, un poco de la ola más filosófica y de la vida independiente, de poner en relevancia la vida de la persona a la que te estás refiriendo, y no a su cuidador, no tener un interlocutor, digamos, sino que pasarle el micrófono directamente a la persona y decirle, oye, ¿sabéis qué? Dinos de qué forma es que tu existencia va a ser mejor. Exacto, validarla y ir rompiendo ese techo que dices tú, que la sociedad Exacto. misma a veces pone, ¿cierto? Romperlo porque a veces no hay techo. El techo exacto. se lo pone uno, finalmente. De hecho, exacto. El cielo es el límite, así que no hay límite. Exacto. Esteban, yo te agradezco así, pero enormemente este espacio, este tiempo que nos has brindado. Espero que no sea la última vez que nos contactemos, que nos veamos. Y no sé si quieres despedirte de las personas que van a ver este video. Sí, por supuesto, a ti darte las gracias también, Freddy. Yo los sigo en el programa desde que partieron, me encanta, feliz de poder participar, y feliz también si es que en el futuro podemos ir haciendo cosas, cuenta conmigo, y decirle en realidad a todas las personas, ojalá que todo lo que estamos pasando hoy nos haga poder hacer que el día de mañana andemos un poco más despiertos y un poco más vivo. Exacto. No perder el impulso que tuvimos en octubre. Seguir viviendo y dejar de sobrevivir. Empezar a dedicarse a vivir, y que la sobrevivencia sea esta lucha de dejar sentado más o menos estos pisos básicos que requerimos nosotros como personas, para poder ir creciendo y para poder seguir haciendo el edificio que se te plante la gana de hacer con tu vida. O sea, nadie puede seguir normando y muchísimo menos coartando la posibilidad de desarrollo de los seres humanos. Y en ese aspecto Chile está cambiando, Chile va a tener un cambio que va a ser, a pesar de ellos, vamos a seguir en esto. A pesar de ellos, nosotros vamos a seguir existiendo, vamos a seguir buscando la forma, y invitar en realidad también a toda la gente a que estos espacios también son importantes de ir siendo partícipes. Así que muchísimas gracias a ustedes, cabros, y para adelante, pues siempre ahí contando conmigo. Gracias, Esteban. Bueno, ahí Esteban lo dijo, a ver, darle me gusta ahí a la página de Diversidad Funcional Chile, esa era, ¿cierto? Exacto, Diversidad Funcional Chile. Perfecto. Esto no prendió cabres, y denle también me gusta a nuestras redes sociales, por ahí nos encuentran en Instagram, en YouTube, en Facebook, y nos estaremos viendo por ahí en la vida. Un abrazo a la distancia, Esteban, y a toda la gente que Gran abrazo. ¿Ya? Un abrazo para todos. Esto no prendió cabres. ¡Cabres!